Eso es lo que lo motiva a uno porque cada proyecto tiene que uno sacar sus propias ideas. No digamos lo que le diga el arquitecto a uno, ármemela aquí y aquí no. Porque digamos tiene que mirar cómo la va a equilibrar uno, con qué la va a jalar, cómo la pone los brazos, los cierres, todos son diferentes. Entonces entre obra y obra siempre lo va motivando a uno de seguir haciendo mamparas y eso. Le da como un aporte más a la casa porque queda como si fuera un alero más. En el momento que está abierta, le va a dar un alero más, que digamos un sombrío, digamos usted puede parar ahí, si poner una mesita y tiene su techito para ver como el paisaje, verlo desde adentro, usted sentado en el solario ahí en la mitad de la sala y poder ver ese paisaje de ahí para abajo, que la vista, lo que es Subachoque y toda la cosa. Lo que fue la acuarela, nos tocó más herméticamente las puertas, de allá el frío es duro, entonces tocaba más hermético, por todo lado séllela, mientras que cuando se hace en clima cálido, usted la necesita abierta, en clima frío por el vidrio, el peso del vidrio es bastante, mientras que en clima cálido se usa madera supremamente delgada, eso se llama tablilla, quedan mucho más livianas en clima cálido. Entonces ya va a pesar menos y le va a dar mejor movimiento, pero el sombrío sigue siendo igual. Se pueden, digamos, hacer paredes movibles. Usted, digamos, hizo esta pared acá y, digamos, en algún momento quiere ampliar el espacio, usted coge el panel y lo mueve. Y a raíz como están haciendo las mamparas, se puede hacer, o sea, es ir maquinando la idea, pero se puede. Digamos, como hoy en día todo es tan reducido, usted tiene un apartamento pequeño, pero en algún momento quiere reunir su familia, coger sala, comedor y una alcoba y mover un par paredes y hizo un campo para hacer una reunión familiar. Y viéndolo así, usted puede coger y por rieles, mueve un par de paredes y le quedó perfecto. Pero viendo una puerta como la puede mover uno así, usted también puede mover una pared para usted ampliar, para ampliar un espacio. Entonces comenzamos haciéndole un contrapeso con cemento. No nos dio porque el cemento obviamente él pesa, pero seca y no sé, se vuelve como, el cemento es como poroso, entonces no da como la rigidez y eso, la estabilidad que da, digamos, el plomo. En una puerta más pequeña también se puede equilibrar con hierro como tal, pero sabiéndole que no llegue al peso, al contrapeso exacto, porque uno no, si uno queda colgado entonces no va a abrir suave la puerta. Pues el que mejor da es el plomo porque es el que usted le equilibra. Si necesita echarle un poquito, solamente retira otro poquito y tal le echó. Eran vidrios de 4x4 pesados. Póngalos ahí suavecito y nosotros vamos mirando. Bueno, fue cuando nos tocó empezar a colgar los baldes con chiquero de todo el retal de la obra. Llene baldes y cuélgueselos para ir mirando a ver cómo nos iba dando el movimiento y que los rodamientos nos dieran. Porque tenía que también eso, que los rodamientos dar para el peso que se le iba obviamente a echar. Entonces, tras de que mire la puerta, que nada se fuera a torcer, mire los rodamientos que no se fueran a flagear. Lo que sí hicimos fue fundir el tubo y nos tocó poner un tubo adicional porque ese cemento ya como lo sacábamos. Y ese sí fue el que llenamos en plomo total. Entonces en uno nos quedó cemento porque dijimos con ese nos da y no nos dio. No nos dio, entonces nos tocó el otro, ponerle otro para ese llenarlo en plomo y que nos diera el contrapeso exacto. Entonces nos tocó subir allá el oxicorte, las ollas y todo para fundir, que obviamente toca calentarlo y fundirlo hasta que quede completamente líquido e írselo regando, haciendo con una copa sierra, hacerle huecos e ir llenando para que nos quedara todo bien compacto. Un arquitecto le entrega a uno un dibujo y uno podérselo entregar en físico como él se lo imaginó al comienzo, entregárselo, mírelo, y que el hombre obviamente que ellos le digan perfecto, eso era esa era mi idea, pero digamos saberle leer los dibujos a los arquitectos que digamos del papel a la realización del trabajo es siempre un proceso, es una cosa larguita. Y leerle bien, o sea, leerle como el pensamiento de lo que tú estás, digamos, dibujando, que uno se lo entregue en real. Entonces eso es lo que uno, digamos, a mí me lo motiva que digan, sí, me gustó. Porque uno, digamos, sí le entregan, digamos, los arquitectos le dibujan a uno en 3D, pero en 3D nomás uno pues mirar eso que le dan la imagen, la voltean y todo. Bueno, pero ahora realícela. Entonces eso es lo que lo motiva a uno en entregarle esos trabajos a la gente, que queden satisfechos, si era lo que querían, quedó bien. Esa es la lucha que uno va.